Preocupantes en la reforma, pero sí hacer la anotación de que no es la única reforma que nos ha preocupado en esta materia. Llevamos años en una lucha en donde el tema de la educación sexual ha sido, pues de alguna manera, invadido por la ideología de género, y es un reclamo que incluso la Unión Nacional de Padres de Familia y otras muchas organizaciones han estado apuntando todo el tiempo, ¿no? que estamos invadidos en manuales de educación sexual, estamos invadidos en los libros de texto, estamos invadidos en las capacitaciones a los docentes, estamos invadidos incluso en las recomendaciones internacionales de la UNESCO. O sea, es una invasión que lleva tiempo cuajándose y que si así, de lo mejor no tiene el nombre de la y que si así esta invasión pues, la hemos venido sosteniendo desde hace pues, más de 20 años, pues en esta ocasión es la primera vez que en una reforma educativa hay un cambio muy importante en el artículo 3º, en donde se mete la palabra ideología de género como una línea rectora para toda la educación sexual en nuestro país, ¿no? Entonces, imagínense ustedes si veníamos con tantos años de un ataque que iba poco a poco metiéndose. Bueno, pues en esta ocasión ya es algo mucho más declarado. Quiero decirles que además este término no se metió sino hasta el final y casi por los puristas, ¿sí? No estaba en el primer borrador en el que se discutió. Algunas personas cercanas que estuvieron cabildeando todo el tiempo esta reforma en la Cámara me comentaron que fue iniciativa de un diputado en específico que al final metió esto ya discutida y demás y pasó desapercibido, ¿no? Pero es un gran cambio, la que sigue, por favor. Y yo quería hacer un análisis rápido de lo que estamos viviendo hoy en materia de sexualidad. El 32% de los jóvenes tienen una vida sexual activa antes de los 15 años. 60% de estos casos terminan en un embarazo no planeado. En los últimos 20 años, el embarazo adolescente se duplicó en el mundo según la UNICEF, a pesar de contar con una mayor tecnología anticonceptiva. Es decir, las campañas anticonceptivas han crecido, reciben numerosos recursos de agencias internacionales y nacionales y el embarazo no planeado sigue en aumento. Por otro lado, 50% de todos los nuevos casos de VIH cada año son de jóvenes entre 10 y 24 años. Y, por último, delitos que reflejan violencia de género como la violación, trata de personas, abuso sexual, violencia familiar, aumentaron en un año hasta un 300%. Entonces, este panorama que les planteo de manera general, lo que quiero es que nos invite a hacer una reflexión más profunda. ¿Qué está fallando en la educación? Porque todos estos temas son conscientes pues, las autoridades, los maestros y los padres de familia. Y, sin embargo, las medidas que se han puesto para evitarlos no son suficientes y yo me atrevería a decir no son las adecuadas. La que sigue, por favor. ¿Por qué ocurre esto si hay más apertura frente al tema sexual y ya no se considera como un tabú? Desde hace años tenemos programas claros de educación sexual en las escuelas. Si existe una mayor tecnología anticonceptiva y una gran difusión de la misma. Si en las escuelas se imparte información en torno a la biología de la reproducción desde edades tempranas. Si hay información a disposición de todos en Internet.
Si se ha metido la ideología de género en la cultura, política, pública y educación en esta materia para pues evitar esta violencia contra las mujeres. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, todas estas medidas están siendo insuficientes. Y voy a abrir una pregunta al público para que una sola persona me conteste con sentido común. ¿Qué creen que esté haciendo falta? Falta una formación moral, falta formación en valores. Falta formación y no solo información. Exactamente. Es muy correcto lo que usted nos menciona. La que sigue, por favor. Aspectos que preocupan y aspectos positivos que veo solo en esta materia de educación sexual en esta nueva reforma. La modificación, como les decía al inicio, al artículo 3 constitucional, que establece que los planes de estudio, entre otros, deberán incluir educación sexual y reproductiva e ideología de género. Les decía que esto de la ideología de género lleva años, metiéndose poco a poco. Todos los manuales de educación sexual para maestros del 2018 están impregnados de ideología de género. Sin embargo, es la primera vez que la palabra perspectiva de género aparece como tal en una reforma. Hay numerosos antecedentes de que estos dos conceptos incluyen el adoctrinamiento a los niños en cuanto a la elección de género e inducción a los adolescentes a una práctica sexual temprana, dándoles alternativas en caso de embarazo como el aborto sin conocimiento de sus padres. Lo voy a analizar a detalle cuáles son las cosas que preocuparon. Sin embargo, aspectos positivos, coincido con la maestra Silvia, la promoción de la equidad, no solamente en cuanto a la desigualdad, sino que hay una fuerte carga en la reforma que promueve la equidad entre niños y niñas en el acceso a la educación y la igualdad de oportunidades. Esto debe de aplaudirse porque, como sabemos, en nuestro país llevamos, pues no les diría años, sino siglos, en donde las niñas, pues, para ir a la escuela, pues se favorece primero al niño, ¿no? Y la niña se queda haciendo labores domésticas. Y el promover que esto sea equitativo, pues es una gran noticia. Yo quisiera, antes de meternos a ver algunas cuestiones explícitas de la ideología de género en la educación en México, que repasemos un poquito cuáles debieran ser las características de toda información sexual oportuna, para así poder notar, ¿de acuerdo?, en estos manuales de educación sexual, etcétera, pues qué es lo que salta, ¿no? Pues la primera de ellas, la que sigue, por favor, es que toda información debe ser verdadera y completa. En este sentido, verdadero es las cosas como son. Y completo no quiere decir que nos vayamos de la A a la Z en preescolar. Completo de acuerdo a su edad, pero completo. Les voy a poner un ejemplo. En sexto de primaria se hablan de todos los tipos de anticoncepción, sin embargo no se hablan de los métodos naturales. Eso no es completo, ¿de acuerdo? Bueno. La información también debe ser clara y gradual. Y la gradualidad es importantísima en la educación. Y en materia de educación sexual, más, permítanme que lo diga, a lo mejor pecado de que a eso me dedico, pero más porque el niño va madurando emocional, psíquica y cognitivamente para poder ir asimilando ciertos contenidos. No es que sean malos. No es que nos asustemos porque pensemos que la sexualidad es mala, por Dios, es algo buenísimo, ¿sí? Pero el niño va siendo preparado por su desarrollo a recibir ciertos contenidos en cada etapa. Y hoy se está sexualizando en exceso al niño desde edades tempranas. Y esto tiene muchas consecuencias. Y ahorita les voy a poner algunos ejemplos. Bueno, la información también debe ser personal y respetuosa. Es decir, hay que involucrar a los padres de familia. De hecho, la educación en general, y yo les diría, perdón otra vez, que la educación sexual más es un derecho, deber
de los padres de familia. No es lo mismo que a un niño le explique la reproducción humana de manera genérica, que le explique su papá y su mamá el origen de su vida como un origen de amor. Es radicalmente diferente. Y hay una tendencia, como una política de Estado, a sacar a los padres de la educación sexual de los niños. Perdón, pero los que somos maestros, pero además padres de familia, como si fuéramos retrasados mentales, que no podemos asumir esa responsabilidad. Y ni siquiera eso, no podemos ni siquiera opinar sobre los contenidos que se están dando en los colegios. Bueno, hay que buscar la oportunidad y la disposición al diálogo. Para eso ayuda a la escuela, generando talleres, pláticas en donde los padres y los niños reciban la información que deben de platicar en privado, que deben de platicar ya de manera personal. Porque además les voy a decir, así ustedes inviten al expositor de Guachaguacha de educación sexual a hablar con sus hijos, no lo van a volver a ver. Al que van a ver diario es a ti mamá, a ti papá. Y al quien le tienen que seguir preguntando sus dudas es a ustedes. Es decir, la educación sexual no consta de una plática. Ah, ya le expliqué la reproducción humana, Palomita. Eso es educar. Necesitamos formar. Y necesitamos muchas pláticas y de modo natural con nuestros hijos, continuas. Necesitamos abrir un canal de comunicación, no que nos excluya. Entonces, la escuela provee de todas las herramientas científicas y de comunicación y de capacitación, pero incluyendo a los padres. Bueno, y hay que planificar. La que sigue. Quiero enseñarles un pequeño video que nos va a ayudar a todos a despejarnos un poquito. ¿Me pueden subir el volumen, por favor? ¿Se alcanzan a ver los letreros? Sí. Si no me importa ya el volumen, con que le vuelva a poner play, de favor. Gracias. And boys and grown-ups' bodies are different, but they're made to fit together in a very clever way, like a jigsaw. Like the jigsaw's grandpa does? Yes. And you know, when Mummy and Daddy love each other a lot, then sometimes they like to show each other just how much they love each other. Does Daddy give Mummy a present? Sort of. What kind of present? Daddy is a special thing, and so does Mummy. When Mummy and Daddy want to make something very special, to make a baby, then Daddy takes his special thing and puts it in Mummy's special place. Winchester?
ejemplificar con esto. Claro que los padres necesitamos capacitación, también para saber cómo educar por etapas, pero no podemos eliminar a los padres y menos el diálogo con sus hijos, ¿de acuerdo? Y refiriéndome a la importancia de respetar las etapas, ¿ustedes creen que esta niña tenía algún tipo de inquietud respecto a las relaciones sexuales? No. Ninguna. ¿Ustedes creen que entendió algo? No. ¿Ustedes creen que el lenguaje de la mamá, verbal y no verbal, funcionó? No le habló, pero ni de los nombres de las partes, ¿verdad? Pene, vagina, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, un poco lo que está sucediendo es esto. No estamos respetando las necesidades del niño por el papá. Y al no hacerlo, los niños o no entienden nada o se sexualizan. Bueno, algunos efectos que podemos observar en los niños. Se está sexualizando al niño al dar información no necesaria a su etapa. Quiero ponerles algunos ejemplos que me encontré del Manual de Educación Sexual para maestros de preescolar. Y dice así: tienen que salir de preescolar entendiendo y observando el cuerpo infantil, el adolescente y el adulto. Y poner énfasis en la naturalidad de ver el cuerpo adulto y las diferencias con el niño. Bueno, ¿qué le estábamos previniendo el abuso sexual? ¿Que no se desprotege al niño de estar enseñando y enseñando y enseñando el cuerpo del adulto? ¿Qué va a pasar de mañana que en la esquina un tipo se le encuere? Perdón que se lo diga así. ¿Qué diferencia hay? Incluso hay una recomendación de que en los salones de clases se queden láminas del cuerpo humano, infantil, adolescente y adulto de manera permanente. ¿Quién está aquí en el preescolar? ¿Creen que es una necesidad el niño en preescolar? El niño en preescolar les voy a decir qué cosas pregunta en materia de sexualidad. Mamá, ¿cómo salí de tu pancita? Eso sí que lo pregunta. No viene aquí. Y hay que darle toda la explicación de que a través del conducto vaginal, que tiene cierto, porque ahora México es el primer país el número 1 de cesáreas en el mundo. Entonces todas las mamás dicen, fiu, yo le expliqué por cesárea. Sí, y eso es menos fuerte que explicarle la natural, porque miren, la cesárea es decir, le llegué al doctor, agarró un cuchillito, mi amor, un cuchillito, así le decimos los mexicanos, ¿no? Me abrió la pancita, saliste tú, y luego agarró hilo y aguja y me cosió. Pero no le tuve que explicar lo natural, y todo por no decir vagina. No, pues la vagina es mucho más fácil explicarlo. Las mujeres tenemos 3 agujeritos. Por uno hacemos pipí, por otro hacemos popó, por otro llamado vagina. Es un conducto que además tiene una capacidad elástica. Yo les digo a las mamás que hasta agarran unas liguitas y las estiren. Y en el momento que está listo para nacer el bebé, se estira, nace y regresa a su lugar. Ay, pero como no dije vagina, prefiero la explicación por cesárea. Bueno, esa sí es una pregunta del preescolar que no observo en los conocimientos con los que tiene que salir el niño, ¿no? Entonces, este aspecto es muy importante. Esta sexualización va increciendo. Por ejemplo, también mencionan que en preescolar, fíjense, en primero y segundo de primaria se establecen amistades profundas. A ver, ¿quién es mis de primero y segundo de primaria? ¿Creen que tienen amistades profundas o son amigos de juego? O sea, ¿te gusta el básquet? A mí también, pues somos amigos, ¿no? En tercero y cuarto de primaria, de verdad, esto lo dice el manual, inicia la pubertad. Ah, caray, ¿verdad?
y que en quinto y sexto de primaria hay juegos sexuales y autoerotismo que incluyen, entre otras cosas, besos, abrazos y frotamientos del cuerpo, que esto es lo natural, les dicen a las veces, eso es lo que van a encontrar naturalmente en quinto de primaria. No frotamientos en cuanto a la masturbación, sino de uno a otro. Ustedes imagínense si esta es la formación a nuestros maestros, pues los maestros llegan mareados, ¿verdad? No saben distinguir, perdón, pero no es lo natural en los niños de estas edades, este tipo de conducta. Habrá algunos que sí, y desde luego que sigue aplicando el criterio del respeto, la no discriminación, claro, pero no es lo que van a encontrar, ¿de acuerdo? Y bueno, no se diga del tema de género, ¿no? Que es el que sigue. Confunden al niño en su proceso natural de identificación, introduciendo variables innecesarias en un proceso que en sí mismo es simple. A ver, maestros, claro que nos hemos encontrado todos con chiquitos que tienen una identidad de género distinta a su sexo, ¿cierto? Sí. Ahora, de eso, a que hay que hablarles todo el día, por todos los medios, de todos los tipos, fíjense, no solamente de identidad de género, sino de orientación sexual, que pueden tener en un momento vulnerable del niño, en donde esté en proceso justo de identificación. Incluso hay sugerencias de que no haya juegos de roles en preescolar. Ah, caray, pero si es a lo que juegan en preescolar. Si todos los rincones que se suelen poner en preescolar son justo que si el rincón de los bebés, y hay unos que también son neutros, el rincón de la lectura, el rincón de táctil. ¿Y por qué le voy a prohibir yo a un niño o una niña un juego de rol? No, hay que quitarles todos los roles para que hasta después ellos sepan qué rol quieren tener. Ahorita llego a las preguntas, pero ¿sí me entienden a qué nivel estamos llegando? Miren, la que sigue, por favor. Quiero que vean más o menos la cantidad de posibilidades que plantean. Esto es de un manual de la UNESCO y la UNICEF recomendado a México. Entonces, tú puedes tener un sexo como hembra, ya no es mujer. Hembra, intersexual o macho. Luego puedes tener una identidad de género, miren todas las variables que hay. Por eso, pues ahorita vamos en 90 y tantos géneros, ¿no? Porque ya las variables son, y no sé si saben que en Nueva York acaban de aprobar a la pedofilia como una orientación sexual más. Sí. Y si seguimos esta lógica, hacia allá vamos. Bueno, aquí se habla de niñas, jóvenes, mujeres, cisgénero. Y les voy a decir lo que se define como cisgénero. Los cisgéneros construyen su identidad de género en correspondencia con lo que la sociedad espera de su sexo. Y ellos representan el género de las hegemonías. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Se aplaude en cambio que hay transgéneros que construyen su identidad de género con sus propios gustos y no con lo que la sociedad espera de ellos. Insisto, no se trata de juzgar a aquel transgénero, para nada. De lo que se trata es de que, no porque no juzguemos al transgénero, entonces todos los demás son cisgénero, que son una bola de mensos, ¿sí? Que pues, construyeron su género de acuerdo a su sexo, seguro es porque la sociedad te lo impuso. Es decir, todo el que no tenga un género distinto a su sexo o una orientación sexual distinta a su sexo es porque se dejó influenciar por las amenazas o las imposiciones de la sociedad. A esto es a lo que hemos llegado, ¿sí? Esto en un momento, insisto, delicadísimo del desarrollo de los 0 a los 12 años.
de los 6 a los 9, que psicológicamente hablando es la edad de la latencia, es decir, que al niño no le interesa nada de lo sexual. Le interesa un poco en preescolar y luego mucho en la pubertad. Y luego más en la adolescencia. La que sigue, por favor. Seguimos con todas las formas que puede haber, porque luego, además de la identidad de género que tengas, puedes tener una orientación sexual distinta. O sea, ya no solamente hay identidades de género distintas, sino que tu identidad de género, por ejemplo, puede ser de hombre transgénero y ser bisexual, homosexual o heterosexual. Ya hay todas estas combinaciones posibles, ¿no? ¿Creen que el niño está listo para entender toda esta cantidad de opciones? ¿Está listo? Es más, pero la pregunta más válida aquí ¿es una inquietud del niño esto? No es una inquietud. Entonces, ¿por qué le vamos a meter una inquietud que en su desarrollo no tiene? Esto es lo que lo hace injustificable. La que sigue, por favor. La que sigue. Además, vemos que quitan el derecho a los padres, como les decía, a impartir de manera oportuna y respetando el desarrollo de cada niño la información sexual. Ya hablamos de esto al inicio, entonces ya no me voy a detener, pero es muy importante que en sus escuelas, por favor, no eliminen el diálogo con los padres. Miren, es que hasta ¿cómo les diré? Si ustedes asumen esa responsabilidad, entonces será culpa de ustedes el desarrollo sexual futuro de ese niño. ¿Sí? Y no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, es obligación, es un deber, es un derecho de los padres. Entonces hay que generar mecanismos, talleres, etcétera, que involucren a los padres. Y por último, ideologizan y adoctrinan al niño no respetando su desarrollo natural y adelantando su desarrollo sexual, para el cual no está listo ni psíquica ni emocionalmente. Aquí hay millones de ejemplos. Les voy a mandar 2 análisis. Un análisis de todos los manuales de educación sexual que están diseñados para preescolar, primaria y bachillerato. Y el otro es un análisis de todos los libros de texto del 2018 y todas las opciones que hubo para elegir, para que puedan ustedes ver en dónde está impregnado todas estas preocupaciones que les digo, en dónde se sexualiza, en dónde se invita al adolescente a una actividad sexual precoz, en donde se confunde al niño en cuanto a su género en un momento en donde él ni siquiera se lo pregunta, etc. Con mucho gusto esa información se las comparto. La que sigue, por favor. En este sentido del adoctrinamiento podemos ver, por ejemplo, en este libro de formación cívica y ética de primero de secundaria, la que sigue. Es todo un texto que ya no me voy a detener a leer, pero se invita al adolescente a que él y su pareja, estamos hablando de primero de secundaria, ¿cuántos años tienen? 12. ¿Ves? Entonces, solo él y su pareja pueden y deben elegir el momento de iniciar su vida sexual. Que nadie puede intervenir en esa decisión, porque ellos sabrán cuándo están listos. ¿Creen que un niño de 12 años sabe si está listo para tener relaciones sexuales? Y otra vez, eliminan a los padres de ese vínculo, de esa capacidad de ir guiando al niño. La que sigue, por favor. ¿Qué hace falta? Informar sin dejar de formar. ¿Sí? Y la formación es mucho más que una mera información. La formación es la formación del carácter, de los valores, de las virtudes, de los hábitos. Sin eso, vamos a seguir teniendo las cifras de embarazos no planeados, de transmisión de enfermedades sexuales, de violencia de género, etc. ¿Sí? Vamos a seguir con esos números. Dejar de sexualizar
al niño con el adoctrinamiento de la ideología de género en etapas tempranas. Educar en sexualidad en etapas graduales y de manera personal, para lo cual es necesario que intervengan los padres de familia. Considerar al ser humano integralmente y educarlo en consecuencia. Involucrar a los padres en el proceso de formación sexual del niño. La escuela solo tiene un papel subsidiario de apoyo. Y por último, la que sigue, por favor. Si quieres, sáltate esto ya. Es un poco de lo mismo. La que sigue. ¿Sigue? Mi conclusión sería no a la innecesaria información en etapas tempranas y sí a la participación de los padres de familia en la educación sexual de sus hijos. Muchas gracias.